Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Aquí estamos de nuevo con el blog jurídico de Panorama Náutico. Ya hemos hablado de títulos náuticos, de patrones y hoy vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el patrón, es decir, las funciones y responsabilidad que tiene el patrón, tanto un profesional como un patrón de recreo, que yo entiendo que en principio es lo mismo. Esto, como casi todo desde el año 2014, está regulado en la ley de navegación marítima, que es una ley que, bueno, que unifica todo lo que era la regulación náutica que había en España, que estaba muy dispersa, y ahora lo tenemos todos en una ley. Y tiene un capítulo que está dedicado también al patrón, y dice que las obligaciones del patrón que se establecen ahí, que en principio está pensado para, diríamos, para patrones profesionales, se aplicaría también a la náutica de recreo, excepto que se regule reglamentariamente otra cosa. Pero yo entiendo que las obligaciones que hablaremos hoy está sujeto todo el patrón, ya sea un patrón, diríamos, profesional o un patrón de un barco de recreo. El patrón, o sea, cuando está a bordo, no tiene unas obligaciones tanto de carácter técnico, de policía, y también hace las funciones a veces de notario, ¿no?, para realizar o anotar cosas, ¿no?, que tengan un efecto civil sobre las personas. A nivel técnico, el patrón evidentemente es el responsable de navegación y de que el barco llegue al puerto y hacer una buena navegación. Esto independientemente de las órdenes que pueda recibir del armador, es decir, siempre al final tiene que imperar el criterio técnico del patrón, que es el que manda a bordo. Por ejemplo, la ley de que hablábamos antes, cuando habla del charter, ya refiriéndonos ya a náutica de recreo, evidentemente, que es lo que tratamos aquí, ¿no?, dice que, claro, cuando tú haces un charter con dotación con un patrón, diríamos el cliente, el arrendatario, evidentemente él querrá ir a navegar por un lado u otro y se lo dirá al patrón, pero siempre imperará, diríamos, el criterio del patrón, que es el que dice, oye, no, aquí no podemos ir porque las condiciones no lo permiten, es decir, el tiempo no podemos navegar ahí porque, bueno, técnicamente sería imposible, ¿no? Tener en cuenta, ¿no?, que el patrón tiene la propia ley establece que él está obligado a, diríamos, a comportarse como un buen marino, es decir, ese sería, diríamos, lo que se le exigiría, el ratio, ¿no?, de competencia, es decir, que tiene que ser competente a la hora de tomar las decisiones técnicas, ¿no?, para navegar el barco y llegar a buen fin, independientemente, como decíamos, de las órdenes que puede dar unas personas no técnicas que le podrían influir en sus decisiones. Una función de policía, porque el patrón también es el que está obligado a que la gente que va a bordo cumpla, diríamos, lo que son una disciplina a bordo, y que cumpla también ciertas reglas que están obligados a cumplir las personas que están a bordo. Está investido el patrón en este sentido con una cierta autoridad, y por eso es que muchos países, cuando un barco, diríamos, de su bandera se va a navegar fuera de aguas internacionales, obliga a que el patrón tenga algún vínculo con el estado de bandera. ¿Por qué? Porque el patrón está ejerciendo una función pública cuando está, diríamos, navegando y fuera del alcance de que es la autoridad cuando estás navegando en las aguas territoriales, es decir, cuando estás fuera o navegando por aguas internacionales, ¿no? Esto se ha visto un poco matizado porque desde que estamos en la Unión Europea, por ejemplo, barcos de bandera española o barcos de otros países, se les permite o se obliga, ¿no?, que se acepten también capitanes, diríamos, con nacionalidad de la Unión Europea, pero puede existir el matiz cuando se trata de grandes navegaciones, que siempre se intenta mantener o obligar que el patrón tenga algún vínculo, diríamos, con la bandera. Y lo que es importante es que cuando, por ejemplo, un patrón profesional habilita su título con lo que se llama el refrendo, ¿no?, para navegar bajo una bandera que no es la que le ha concedido el título, se le exige hacer un examen de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que conocer un poco cuáles son las obligaciones que tendría que cumplir como patrón. Y finalmente, o sea, otras obligaciones o atribuciones que tiene el patrón serían las notariales o civiles, es decir, el patrón cuando va a bordo es el que tiene que tomar nota de qué es lo que está, por ejemplo, si imaginaos el caso, que es poco improbable, pero que hubiera un nacimiento, una defunción que no es tan improbable, o un casamiento que podría, digamos, el capitán oficiar una boda, ¿no? No en cualquier caso, sino cuando hay peligro de muerte, diríamos, si los dos contrayentes quieren que los case, entonces el patrón podría hacer esto. Y también podría el patrón podrían dictarle un testamento, ¿no?, es decir, también en caso de peligro, que después él tendría que hacerlo valer cuando volviera a tierra a través del consulado, si no es en España, sino directamente a través de la autoridad marítima, para hacer valer este testamento. Es decir, estas serían las obligaciones que tiene el patrón. También es importante, ¿no?, que el patrón, en el barco existe un diario de navegación en el cual se tienen que anotar todos los acontecimientos, accidentes o cosas importantes que pasan en el barco, que el capitán refleje ahí todo lo que ha pasado, y sobre todo muchas cosas que luego pueden
derivar una responsabilidad para él. En estos casos también lo que es recomendable es que cuando el patrón llega a tierra, por ejemplo, imaginaos que hay una colisión o algo, es que es importante que el patrón cuando llegue a tierra, además de asentar el accidente en lo que es en el diario de navegación, que el patrón dé parte a través de lo que se llama el protesto de mar a la autoridad marítima, es decir, a la Capitanía Marítima, de lo que ha pasado, para de esta forma intentar, o sea, que quede claro lo que ha pasado y delimitar las posibles responsabilidades que tenga. Finalmente, y ya para terminar, quería hacer un comentario, ¿no?, acerca de la responsabilidad que tiene el patrón en caso de accidente de una de las personas que navegan con él, ¿no? Y aquí lo que se aplica es lo que se llama la teoría del riesgo, es decir, la navegación en principio es una actividad de riesgo o que implica un cierto riesgo. Por lo tanto, cuando una persona voluntariamente, ya sea en un charter o cuando paga o ya sea voluntariamente, se supone que la persona está aceptando el riesgo de navegar, es decir, que si tú aceptas ese riesgo, se supone que en caso de accidente, pues bueno, al hacer un riesgo que tú asumes voluntario, la persona que organiza la navegación, o en el patrón en este caso, no tendría una responsabilidad por ese daño que se puede haber causado. Pues bien, esto es así, pero esa ausencia de responsabilidad por parte del patrón tiene un límite, y es cuando el patrón, a través de erróneamente, hace que ese riesgo que tú asumes voluntariamente se incremente, ¿no? Por ejemplo, por contaros un caso práctico, ¿no?, que bueno, tuve la oportunidad de intervenir, era un barco navegando y bueno, una de las personas que venía invitado se quiere poner en popa, ¿no?, para bañarse mientras el barco va navegando, ¿no? Claro, baja por la escalerilla y resulta que en la escalerilla le aprieta un dedo y le corta el dedo a la escalera de popa, ¿no? Claro, en este caso, evidentemente, ¿no?, lo que hizo el patrón, fue cometer una imprudencia. ¿Por qué? Porque tú, navegando, no deberías dejar a esa persona, aunque haya subido voluntariamente, te lo haya pedido, fuera un amigo, a que hiciera esta acción, porque ahí estás incrementando el riesgo que él asumía voluntariamente. Hay que tener cuidado con eso. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Chao.